Anoche yo me soñé en un balcón junto con otras personas. Estaba yo con un rosario en mi mano derecha y las demás personas también. Resulta que cuando miramos hacia abajo, habían algunas 50, 60 personas, no llegábamos a 100. Cuando yo miro hacia abajo junto con las personas que se encuentran a mi alrededor, hay un pantano, está lleno de gente. Y la vista mía llegaba hasta el final del pantano, donde habían personas que casi no se podían mover. Estas personas que solo movían la cabeza, ni siquiera podían abrir los ojos y no podían hablar de tanto lodo que tenían encima. Mientras el pantano iba acercándose hacia nosotros, había menos lodo y evidentemente la gente estaba más limpia. Las personas que se encontraban más cerca del balcón estaban sucias, pero no tenían lodo, tenía más bien agua sucia y podían caminar y podían hablar. Una mujer que no llegaba a los 40 años se acerca a mí desde la parte donde yo estoy, aunque no la puedo tocar porque estoy en el balcón hacia arriba y la estoy mirando hacia abajo, y ella me dice: aquí estamos desde hace mucho tiempo en este pantano. Y yo le digo: ¿cómo pudieron llegar ustedes ahí? Y ella me responde: las personas que tú ves aquí hacia adelante son los que nos pudieron ayudar. Yo interpretando que fueron la gente que oraron por ella y por eso pudieron estar más limpias. Y hay otros que llegaron aquí así. Eso significa que los que llegaron casi limpios era porque habían pecado menos de pureza. Mientras más lejos estaba el pantano, más hedía. Y era increíble como yo podía ver todo el pantano y era muy extenso, y podía oler también, dependiendo de donde se encontraba el pantano, dónde hedía más y cuándo no. Habían personas que estaban llenas de lama verde, especialmente en los hombros, y eso lo que yo entendí a la luz del Espíritu Santo es que tenían mucho más tiempo que otros que tenían el lodo más más reciente, el lodo. Entonces, esa mujer con la que yo estuve hablando, yo le pregunté si solo estaban ahí, o sea, la razón por la que estaban ahí. Ella dijo: porque llegamos sucios. Entonces, como ya yo he leído, desde algunos santos y videntes, todos están de acuerdo que el pecado de impureza se paga con sucio y se paga con hedor. Ese pantano me da a mí entender que realmente las personas tienen una cantidad de lodo, de sucio o de lama de acuerdo al pecado que hayan cometido y de acuerdo también a las oraciones que nosotros hacemos. Evidentemente que no solo se va a pagar el pecado de la impureza, porque nosotros estamos rodeados de contaminación y a lo mejor ese espacio en el purgatorio era de impureza. Otros espacios que ya habíamos mencionado en este canal, como donde está muy oscuro, que está todo tiniebla, son las personas que pecaron de orgullo y de vanagloria y tienen que contemplar. De igual manera, solo tinieblas no pueden ver la luz. Asimismo, las personas que pecaron de pereza tienen que trabajar el triple. Pero yo creo que el Señor me permitió que yo pudiera ver ese lugar en el purgatorio de cómo la gente se retorcían en el lodo, porque nosotros realmente tenemos una niebla fuerte en este mundo de impureza. La impureza está en todas partes, y en el momento en que tú le tratas de llamar a la persona la atención por sus palabras de impureza, te dice que tú eres una anticuada, que tú eres una fanática religiosa, que tú te la den santa. Pero uno sabe muy bien que es mejor alejarse de esa clase de personas y evitar esas conversaciones, porque son las que llevan a la deshonestidad, como lo dice San Juan María Vianney. Empiezan pensando algo impuro, lo llevan a la boca y de la boca lo llevan a los actos.
Entonces, en el purgatorio de la impureza no solo se pagan los actos de impureza, también los pensamientos y las palabras. Los pensamientos en el sentido de que usted es quien decide quedarse todo el tiempo pensando en lo deshonesto y en lo impuro, lo que a Dios no le agrada, evidentemente, la inmoralidad, o usted decide invocar el nombre de María, o invocar la sangre de Cristo, o invocar al Espíritu Santo la ayuda, o hasta San Miguel, para que en su pensamiento sea liberado de todos estos pensamientos de inmoralidad, de deshonestidad. O sea, empieza por ahí, porque nuestro cerebro es una máquina. Una máquina que el Espíritu Santo le puede dar mantenimiento, o una máquina que usted la puede utilizar para darle cabida a los demonios, que el Señor los reprenda. El caso es que todas esas personas que están en ese purgatorio de lodo es porque en un momento determinado le pidieron perdón al Señor por sus actos de inmoralidad mientras estuvieron vivos. Debo hacer la salvedad porque muchas personas están muy seguros de que van al purgatorio, pero no se han liberado de esa inclinación de deshonestidad en su vida, y en tierra, en vida, se ve la persona que está muy influenciado por el sarcasmo, por la burla y por la inmoralidad, y el que no les acepte sus conversaciones deshonestas es una persona aburrida. Yo les insisto en que uno tiene que entregarle su corazón a Jesucristo en todo sentido de la palabra, no solo una parte. Es decir, nosotros tenemos que llegar al camino de la santidad con humildad para reconocer cuando hemos pecado, especialmente de esta inmoralidad que está abarcando el mundo, y todo el mundo lo ve como normal y no es normal, sigue siendo pecado. Pedirle a la Virgen María que nos enseñe a ser puros, y como ella es pura, pedirle de igual manera a San Miguel que rompa en nuestras familias, a través de su intercesión, de todo demonio de inmoralidad que lo aleje, y hablar con los niños y los jóvenes que están todavía a tiempo de entender que la pureza es un don divino, que de las almas más puras que brillan en el purgatorio, en el cielo, son las que adoraron el Santísimo y los que fueron puros tanto de cuerpo como de corazón. Vamos a pedirle al Señor que nos dé la gracia de que podamos ser puros en pensamiento, en palabras y en obras. Que el Señor los bendiga y los guarde, le muestre su rostro y los salve.